¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Empieza Oír y Callar, el espacio de música clásica que tenemos en Ñ Radio. Una vez a la semana hacemos unas sugerencias de música clásica en las que vamos a descubrir obras quizá nuevas, compositoras y compositores nuevos, y vamos a seguir disfrutando de estas audiciones de música clásica. Así que empezamos, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y la mujer seleccionada para escuchar y descubrir en el día de hoy se trata de una alemana, nacida el 18 de julio de 1724 y cuyo nombre es María Antonia de Sajonia, o como también la hemos conocido ya a lo largo de la historia como María Antonia de Walpurgis. Esta mujer vivió hasta el año de 1780 y fue hija del emperador que luego se llamaría Carlos VII, Carlos VII del Sacro Imperio Romano-Germánico. Era Carlos Alberto de Baviera y también era nieta de otro emperador, José I de Austria, y también bisnieta de un emperador más, Leopoldo I. Estos dos últimos emperadores que hemos relatado eran apreciables compositores y por tanto eran muy favorables al desarrollo de la música. Así que esta María Antonia de Walpurgis pues llevaba la música en su educación desde muy al principio. Su padre también, mientras ejerció de lector en Baviera, creó en Múnich una importantísima corte musical, cuyos más insignes representantes fueron compositores italianos que a la sazón posiblemente fueron los maestros de esta María Antonia. María Antonia de Walpurgis fue sin duda, desde luego, una mujer de una talla intelectual que podríamos decir como muy grande, ¿no? De esta época, ¿no? Del llamado siglo de las luces, y con la inmensa mala suerte de que casi toda su producción musical, es decir, sus composiciones y sus estudios musicales, desaparecieron por culpa de dos guerras. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir contando poco a poco. Así que tenemos que la producción musical de María Antonia de Walpurgis no la conocemos en su totalidad por esto que habíamos dicho, ¿no? de que posiblemente sus manuscritos se hayan destruido, pero sí que conocemos algo, ¿no? Y una de sus obras más importantes que conocemos es su ópera o cantata titulada Talestri. Esta ópera, además, se tiene un poco la duda, ¿no? O alguien ha tenido la duda de atribuírsela no a María Antonia de Walpurgis, sino a uno de los profesores italianos que tuvo de composición, ¿no? Quizá porque consideraban que una joya musical de tal calibre no podía haber sido compuesta por una mujer, ¿no? Luego más adelante vamos a oír la obertura de esta ópera, que es la obra que vamos a conocer de ella. María Antonia de Walpurgis se conoció más al primer momento de su historia como libretista, más que como compositora, ¿no? Porque colaboró desde luego con otros compositores y con otros músicos en ponerle música a ciertas letras y a ciertos poemas y música en forma de cantatas, ¿no? Además también del conocimiento que tenía de otros compositores italianos, ¿no? Como estábamos diciendo, pues la mayor parte de las partituras de María Antonia de Walpurgis se destruyeron posiblemente
en los bombardeos y en los desastres que acontecieron en la Guerra de los 7 Años, ¿no? En aquel momento el elector, en el momento de esta guerra, era su hijo, Federico Augusto III, llamado el Justo. Durante estos bombardeos, que además fueron protagonizados por un buen amigo, que era Federico II de Prusia, pues María Antonia tuvo que huir de Dresde, que es donde vivían, y buscar refugio primero en Praga y más tarde en su ciudad natal, en Múnich. Así algunas partituras desde luego sobrevivieron a estos bombardeos de la Guerra de los 7 Años, pues no cabe duda de que 200 años después, la Segunda Guerra Mundial, y en la ciudad de Dresden concretamente, pues seguramente si algo quedó, pues se destruyó en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordamos que la ciudad de Dresde fue brutalmente bombardeada y destruida casi en su totalidad, ¿no? Así que tenemos que en aquella Europa del siglo XVIII, en la que las mujeres se veían condenadas prácticamente a un sistemático confinamiento doméstico, María Antonia de Walpurgis fue una excepción, pues fomentó la amistad con grandes intelectuales de la época, por ejemplo con el poeta Metastasio, ¿no? Y con otros compositores que, como ya hemos dicho, italianos, que estaban en el alrededor, ¿no?, de la familia donde ella se crió. Fue además una de las primeras mujeres en ingresar en la Academia de la Arcadia de Roma, ¿no? Eso sí, lo tuvo que hacer con un seudónimo. Y por si no fuera suficiente, aún tuvo tiempo de ejercer de empresaria, ¿no? Como perteneciente a la clase aristocrática, pues tenía propiedades y desarrolló una labor de empresaria, pues en concreto una fábrica textil y una cervecería, ¿no?, que tenían en Dresde el capital de la familia. A todo esto añadamos que engendró 9 hijos y que fue miembro de la Orden de las Esclavitud de la Virtud, con cuyo hábito fue enterrada. No mucho después de haber escrito un tratado un tratado que se convertiría en referencia para el resto de las mujeres, ¿no? Y este tratado trataba sobre, y valga la redundancia, sobre la fortificación del alma contra los horrores de la muerte. Bueno, y entendiendo que por tanto estamos hablando de una mujer de una talla intelectual indudable, que cultivó no solamente el arte de la música, sino también otras especialidades y otras ramas de las artes, ¿no?, como la literatura, pues tenemos la poca fortuna de conocer muy poca de la música que compuso, ¿no?, por el motivo que ya hemos anunciado. Pero lo que sí que conocemos es lo que vamos a oír, ¿no? Talestri, que es una ópera que compuso esta María Antonia de Walpurgis, pues es una obra que se ha conservado y que nosotros vamos a oír la obertura de esta ópera, ¿no? Es una ópera en 3 actos con un libreto propio, es decir, que ella misma fue la autora del libreto, y que todavía tenemos alguna duda, pero bueno, es una duda puntual sobre la fecha del estreno de esta ópera. Parece ser que el estreno oficial de esta ópera tuvo lugar el 6 de febrero de 1760 en un palacio electoral en Múnich. Y también hay datos de una audición de esta misma ópera como primera representación el 24 de agosto, 3 años después, en 1763, ¿no? En un palacio, en una escuela, la escuela de equitación, concretamente la escuela de equitación del príncipe de Dresde. También parece incluso que tal vez pudo haber una interpretación privada anterior, en el año 1762, quizá en la residencia veraniega de la corte de Sajona, ¿no?, que estaba en una localidad cercana. Lo cierto es que María Antonia compuso esta obra en Múnich durante el exilio voluntario que se produjo por lo comentado anteriormente de la Guerra de los 7 Años, ¿no?, y que en esta ciudad bávara fue donde se editó la partitura. Así que, bueno, estos son los pocos datos que tenemos sobre la autoría de la ópera y de las pocas obras musicales que conocemos de esta mujer intelectualmente sobresaliente, y es lo que vamos a hacer. Vamos a oír, por tanto, de María Antonia de Walpurgis la obertura de la ópera Talestri.
Y ya hemos oído esta introducción o obertura de la ópera Talestri, que se me ha olvidado decir antes que tenía un subtítulo, ¿no? El subtítulo de esta ópera es La Reina del Amazonas. Bueno, pues ya hemos conocido una compositora más que desgraciadamente, como he dicho antes, pues no tenemos mucha más música de ella. Pero bueno, lo que tenemos es lo que podemos disfrutar y es lo que vamos a hacer, ¿no? Conocerla y aprender a disfrutar de estas nuevas músicas y reconocer el nombre de estas mujeres que han pasado la historia como muy de puntillas, ¿no? Pero sin embargo han tenido una gran calidad y merecen por tanto nuestro reconocimiento y que las situemos en esta parte de la historia que la tenemos un poco olvidada. Bueno, y vamos a continuar con nuestro programa y con nuestra selección y sugerencias de música clásica. No sin antes recordaros que estamos en Oír y Callar, en la sintonía de Ñ Radio. Estamos una semana más pues apreciando y
y seleccionando una serie de obras de música clásica para disfrutar entre todos, y deciros que por supuesto pues estamos abiertos a que nos hagáis cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de petición o cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de crítica, en fin, cualquier cosa que nos queráis decir pues la atenderemos inmediatamente. El medio por el que lo podéis hacer es el WhatsApp, que está permanentemente abierto en la emisora, que es el 64 11 29 8 29. Bueno, y nuestra segunda parte del programa la vamos a dedicar a músicas que están en la época, aunque sí que vamos a cambiar de país, ¿no? Vamos a seguir en el entorno de estos años, pero nos vamos a ir hacia Italia y vamos a oír por segunda vez músicas de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, que fue este músico que ya explicamos cuál era su naturaleza y cuál era su biografía y todas las cosas más importantes que podemos decir de él en un podcast anterior de él, concretamente el podcast número 32, ¿no? De los que están colgados en nuestra página de Oír y Callar en iVoox. Bueno, pues allí en ese podcast que oímos obras de Vivaldi, en concreto también el concierto para violín y orquesta del verano, integrado dentro de las 4 estaciones. Bueno, pues ahí hacemos referencia pues a ese recorrido biográfico que siempre hacemos cuando abordamos por primera vez pues un compositor, ¿no? Bueno, en este caso ya conocemos la vida de Antonio Vivaldi. Y únicamente recordaros, bueno, pues que se trata de un hombre que vivió en Italia entre los años 1678 y 1741, que fue un compositor de la llamada época del barroco tardío, y que su música, bueno, pues su maestría musical se reflejaba y se cimentó sobre todo en la elaboración de la forma del concerto, ¿no? Del concierto. Fue un hombre que compuso muchísimas obras, ¿no? Muchísima música, más de 770 obras, ¿no? De las cuales más de 470 eran propiamente conciertos para instrumento solista y orquesta, la mayor parte de ellos para violín, pero también compuso otro tipo de obras religiosas y 46 óperas, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es oír algunas músicas más de Antonio Vivaldi en este programa de hoy. Y en primer término, pues lo que vamos a oír es el opus 3 bueno, no el opus 3 completo, ¿no? Una parte del opus 3, que es el llamado Lestro armónico, ¿no? Que es una de las obras que vamos a hacer referencia hoy. El Lestro armónico es, como decía, el opus 3 y es una colección de conciertos, ¿no? En concreto es una colección de 12 conciertos. 12 conciertos. Lestro armónico lo podríamos traducir como inspiración armónica. Es una colección, como ya he dicho, de 12 conciertos, algunos para violín, otros eran conciertos grosso, conciertos de cámara, por decirlo así, para no instrumentos solistas, sino para música instrumental de cámara. No era una orquesta grande, era una orquesta pequeña, ¿no? Por eso llamamos orquesta de cámara. Y bueno, pues la aparición de estos conciertos y la irrupción de estos conciertos en el mundo musical europeo pues tuvo una gran difusión, ¿no? Es interesante recordar que Antonio Vivaldi, para la publicación de estos conciertos, fue la primera vez que eligió un editor extranjero. Hasta ahora siempre había publicado sus obras con editores italianos, y que la elección de este editor extranjero pues le proporcionó además de la calidad que tenía la música, obviamente, pues le proporcionó una mayor difusión de estos conciertos. Y estos conciertos pues tuvieron una gran aceptación en el ambiente musical europeo de aquella época. Estos conciertos, por ejemplo, y para significar de alguna forma, ¿no?, la calidad que tenían y la buena acogida que tuvieron, pues estos conciertos los conoció Juan Sebastián Bach, y no solamente los conoció y los admiró y los elogió muchísimo, sino que Bach hizo transcripciones de algunos de ellos, de algunos de estos conciertos, y con estas transcripciones pues compuso obras para órgano, por ejemplo, y que también tuvieron pues la difusión propia, ¿no?, de la música de Bach. Así que bueno, pues vamos a oír unos conciertos compuestos en este final de siglo, y que bueno, pues tuvieron, como ya he dicho repetidamente, un importante éxito.
Y bueno, pues estos conciertos también están diseñados arquitectónicamente con los tres movimientos clásicos, ¿no? Y así que vamos a oírlo además de forma corrida, porque son movimientos que no son demasiado largos. Y lo que voy a hacer ya pues es deciros en concreto el concierto grosso que vamos a oír de esta colección del Lestro Armónico de Vivaldi. Vamos a oír el concierto número 11 de estos 12 que completan el Opus 3 y que es un concierto bueno en re menor. Está constituido, como había dicho ya, en los tres movimientos. El primero de ellos también está subdividido, por decirlo así, en tres movimientos, ¿no? El primer movimiento es un allegro adagio allegro, es decir, que va de lo rápido, pasa a lo tranquilo y vuelve a lo rápido. El segundo movimiento es un largo spiccato y el tercero es un allegro. Bueno, pues vamos a oírlos.
Bueno, y para continuar con la música de Vivaldi, pues vamos a presentar ahora ya lo que va a ser la última de las obras que vamos a oír en el programa de hoy y que es un poco la protagonista también en el programa de hoy. Y bueno, y lo voy a presentar y en esta presentación lo que voy a hacer es justificar un poco la licencia que nos hemos tomado a la hora de elegir la obra de hoy. Y es que en el programa de hoy vamos a oír el concierto titulado El invierno, que es uno de los conciertos para violín y orquesta de Vivaldi que están integrados dentro de la obra de las cuatro estaciones, ¿no? Y pues vamos a oír, como he dicho, El invierno. Claro, y vosotros diréis, pero bueno, si vamos camino del verano, ¿por qué ahora el invierno? Y tenéis razón, es cierto. Vamos camino del verano en el hemisferio norte de nuestro planeta. Sí, y es cierto, claro, que la mayor parte de oyentes que tenemos en este podcast pertenecen al hemisferio norte y más concretamente a España. Es cierto, sí. Pero también tenemos oyentes que están en el hemisferio sur y también tenemos seguidores que están por aquellos países y bueno, pues nos vamos a conceder esta pequeña licencia. Ellos están camino del invierno. El solsticio de invierno para el hemisferio sur es el 21 de junio, justo al contrario que nosotros, ¿no? Los que estamos en el hemisferio norte. Así que, pues para aquellos oyentes que tenemos en todos estos países americanos del hemisferio sur, pues Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil, Colombia incluso. Bueno, pues para todos estos países que, como digo, están camino del invierno ahora, para su solsticio de invierno empieza dentro de pocos días. Bueno, pues para ellos pues vamos a concedernos esta pequeña licencia y vamos a dedicarle el programa de hoy al concierto de Vivaldi dentro de las cuatro estaciones dedicado al invierno. Y para ello vamos también a recordar que las cuatro estaciones, además de ser posiblemente la obra de Vivaldi más conocida, de las muchas que tiene, ¿no? Pero posiblemente la más conocida, pues Vivaldi hizo algo que era inusual para la época, y es que publicó estos conciertos que, como digo, son para violín y orquesta, los publicó acompañados de una serie de poemas posiblemente escritos por él, y que estos poemas lo que trataban era de dilucidar el ambiente al que estaban dedicados, es decir, al ambiente que pretendían evocar. En su día, como he dicho antes, oímos el concierto del verano, ahora vamos a ver el concierto del invierno. Proporcionan uno de los primeros y más detallados ejemplos de lo que más tarde se llamó la música programática, ¿no? Y esto también lo explicamos un poco cuando hablamos del verano. Era la primera vez, o una de las primeras veces que un músico ponía como excusa narrativa del discurso musical un elemento que era era extraño a la música o era externo a la música, ¿no? En este caso es un elemento narrativo y es un elemento literario y que está centrado en la descripción de la naturaleza, ¿no? Pues en el caso del invierno, como estábamos diciendo. Bueno, pues estos poemas no solamente los poemas, sino los conciertos que fueron escritos en torno al año 1723 y publicados en el año 1725, pues era la famosa y la conocida colección de las cuatro estaciones, ¿no? Del famosísimo conjunto de conciertos para violín y orquesta de Vivaldi. Bueno, y como habíamos dicho que efectivamente estos conciertos estaban de alguna forma diseñados programáticamente
para evocar bueno, pues un elemento narrativo, lo que vamos a hacer ahora es leer antes de cada uno de los tres movimientos de que consta este concierto para violín y orquesta, pues leer lo que Vivaldi escribió en forma de poema y que de alguna forma inspira narrativamente lo que va a ser el discurso musical. Así que, bueno, pues para presentar cada uno de los movimientos, además de explicar un poco el aire que tiene cada uno de los movimientos, pues voy a leer este poema. ¿Y qué significa, desde luego, todo esto que estaba diciendo, ¿no? De la música programática y la justificación narrativa de todo esto? Bueno, pues ¿por qué Vivaldi abordaría un proyecto así, ¿no? ¿Qué le traería, qué le rondaría por la cabeza para hacer esta cosa tan sorprendente y tan original para aquella época? Pues desde luego lo que tenemos que deducir es que era una exploración de nuestra relación, es decir, de la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? La naturaleza puede ser de muchas formas, formidable, aterradora o incluso pasiva, agradable o desagradable, en fin. Y en determinados momentos la naturaleza es algo a lo que el ser humano tiene que combatir. Los temas que Vivaldi explora constantemente sobre estas ideas se basan en esta relación con la naturaleza. Y así, por ejemplo, los conciertos dedicados a la primavera y al otoño están escritos en tonalidades mayores y que representan una relación positiva con la naturaleza, es decir, una relación más fácil, el aire fresco y son cosas agradables, sensaciones agradables, etcétera. Y sin embargo, los conciertos dedicados al invierno y al verano están en tonos menores y se enfocan en las luchas por el calor extremo o el frío extremo. Sin embargo, su naturaleza repetitiva, la naturaleza repetitiva de la música y la repetición de los patrones de los movimientos que ya hemos explicado muchas veces, ¿no? Los movimientos rápido, lento, rápido, nos recuerdan que la naturaleza existe en una serie de ciclos, ¿no? Y que estos ciclos son también las estaciones que se repiten año a año en nuestra vida, ¿no? Y que de igual manera que estos ciclos musicales se van repitiendo y se terminan, las estaciones agradables terminan y dan paso a las estaciones más extremas, y las extremas a su vez se terminan para dar paso a las más agradables, y así esto es el ciclo continuo de la vida. Bien, pues vamos también a decir un poco en qué consiste la música que vamos a oír para que nos sirva un poco de guía y entender cuáles eran los elementos que Vivaldi quería poner sobre la partitura para que nosotros bueno, pues entendiésemos que estábamos oyendo una música dedicada al invierno. Así, por ejemplo, desde el primer movimiento, las primeras notas nos describen un ritmo suave y persistente, que podríamos asimilarlo a la lenta caída de los copos de nieve y al trino rápido de los violines al castañear de los dientes provocado por el intenso frío, ¿no? Estos son dos imágenes que parecen muy claras. Escuchamos después una ráfaga de viento que agita la caída de los copos de nieve que está personalizada en el primer violín. Y poco a poco aumenta la fuerza de la música para desembocar en un tema grandioso. Esto sería el conjunto del primer movimiento. Y ahora, antes de oír el primer movimiento, lo que voy a hacer es leer, como había dicho antes, el poema que el propio Vivaldi ideó para ejemplificar todo esto. Y dice así: helado tiritar entre la nieve plateada al severo soplo del hórrido viento, correr batiendo los pies en todo momento, y por el soberbio castañetear de los dientes. Bueno, oímos el primer movimiento.
El segundo movimiento, que es de un aire largo, pues tiene el siguiente condicionante. Es un movimiento que también se le ha llamado la lluvia, porque es desde luego lo que intenta evocar. Este movimiento nos habla de una persona que se encuentra feliz y a salvo del intenso frío junto al calor de la chimenea, mientras observa cómo los cristales de su ventana son golpeadas por las gotas de una lluvia de invierno. Escuchamos, por tanto, el rítmico golpeteo sobre este ritmo y sobre este ritmo que hemos dicho de golpeteo, el violín solista canta una bella melodía que describe la felicidad y el calor del hogar. Los versos del poema que Vivaldi ideó para este segundo movimiento son dos solamente y son los siguientes. Estar junto al fuego, tranquilos y contentos, mientras afuera la lluvia moja a ciento. El tercer y último movimiento es de un aire alegro y la descripción de este movimiento es la siguiente.
después de que el primer solo de violín aparezca frente a la orquesta imitando una suave ráfaga de viento que crece poco a poco hasta que alcanza gran fuerza. Al terminar, llega la terrible tempestad invernal donde el choque de los vientos del Mediterráneo y las ventiscas del norte son interpretadas por el violín solista, mientras que la orquesta termina en un final grandioso que da final no solamente al movimiento sino al concierto y también al invierno. Y los versos que Vivaldi escribió para este movimiento final y el movimiento de aire alegre pues son los siguientes: caminar sobre el hielo y a paso lento, por miedo a caer avanzar con cuidado, ir firme, resbalar, caerse al suelo, de nuevo ir sobre el hielo y correr rápido, sin que el hielo se rompa y se desmenuza, sentir que sale de las puertas cerradas, siroco, bóreas y todos los vientos de guerra. Esto es el invierno, pero tal, qué alegría nos trae.
esto termina nuestro programa dedicado al invierno. Para aquellos que seguís este podcast y que vais a entrar en el invierno, pues nada, os deseamos que tengáis una feliz estación. Y los que vamos a entrar en el verano, pues a lo mejor que nos sirva para refrescarnos un poquito, ¿no? En esta estación tan calurosa a la que vamos a entrar. Bueno, pues nada, esperamos que la próxima semana nos encontremos aquí en Eñe Radio, en un espacio nuevo de música clásica y que se llama Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.